President Trump addressing the alleged retribution against his political opponents in his first CBS interview since the Bari Weiss takeover and since settling a lawsuit with the network. James Comey, John Bolton, Letitia James were all recently indicted. There's a pattern to these names. They're all public figures who have publicly denounced you. Is it political retribution? You know what? You know who got indicted? Hay ocasiones en las que una decisión editorial aparentemente técnica revela tensiones más profundas entre el poder político, la responsabilidad jurídica y los límites institucionales. El 5 de diciembre de 2025, durante la transmisión en vivo de una entrevista con Donald Trump en uno de los principales horarios de Fox News, la cadena interrumpió abruptamente la señal, cortando al presidente en medio de una frase y lanzando una pausa comercial de emergencia. La justificación presentada al público, al regresar, fue la ocurrencia de problemas técnicos, pero fuentes internas confirmaron que la interrupción no se debió a un fallo de transmisión ni a inestabilidad técnica. Según informes entre bastidores y filtraciones posteriores, el motivo real fue el contenido de las declaraciones de Trump, consideradas jurídicamente delicadas y editorialmente inaceptables por el equipo de control de la cadena. En un breve espacio de tiempo, el presidente hizo acusaciones nominales contra un juez federal. Afirmó que generales de las Fuerzas Armadas estaban articulando un golpe militar para impedirle recuperar el poder, y defendió medidas punitivas extremas contra los que calificó de traidores. La transmisión se interrumpió unos 90 segundos después del comienzo de este discurso, lo que indica, según fuentes de la propia cadena, que hubo una decisión de emergencia del equipo jurídico para evitar la exposición a nuevos riesgos legales. El episodio sorprendió no solo por su contenido, sino sobre todo por haber ocurrido dentro de Fox News, una cadena que durante años ha desempeñado un papel central en el apoyo mediático a Donald Trump. Incluso en momentos de crisis, como durante los dos procesos de destitución, en las semanas posteriores a las elecciones de 2020 o ante la avalancha de investigaciones penales y civiles que rodean su figura, Fox mantuvo una línea editorial ampliamente favorable al presidente. La cadena incluso fue condenada a pagar $787,5 millones en un acuerdo judicial con Dominion Voting Systems por difundir acusaciones falsas de fraude electoral. A partir de ese hito, se observó una mayor cautela por parte de la cadena con las declaraciones jurídicamente arriesgadas. Pero aún así, nada se comparaba con una interrupción en directo de este tipo, especialmente sin previo aviso y con una justificación evasiva. El impacto del episodio no se limitó a la incomodidad de la presentadora ni a la repercusión inmediata en las redes sociales. Para muchos observadores institucionales, señaló un posible cambio en la forma en que los medios aliados tratan a las figuras políticas en entornos de creciente responsabilidad legal. La repercusión del episodio fue inmediata. En menos de una hora, el fragmento capturado se volvió viral, ocupando los temas de tendencia de las principales plataformas digitales. El equipo de Trump, por su parte, reaccionó con vehemencia, acusando a la cadena de censura y sumisión a fuerzas contrarias a la libertad de expresión. En publicaciones públicas, Trump afirmó que Fox se había revelado traidora por impedir que el pueblo estadounidense escuchara la verdad sobre la corrupción. El tono adoptado no fue de retroceso o retractación, sino de ataque frontal a la cadena que, hasta entonces, era vista como la más alineada con su proyecto político. Para los analistas de comportamiento político y comunicación estratégica, esta reacción demostró que el episodio no se trataría como un malentendido puntual, sino como un nuevo punto de fricción entre los líderes populistas y las estructuras tradicionales de los medios conservadores.
El hecho de que Fox cortara a Trump en directo también llamó la atención de otros medios, incluidos competidores directos en el ecosistema de la derecha estadounidense, como Newsmax y One America News Network, que comenzaron a explotar el episodio como ejemplo de censura institucional. Simultáneamente, juristas y expertos en responsabilidad civil y penal comenzaron a discutir públicamente la gravedad de las acusaciones hechas por Trump antes de la interrupción. Según la investigación de CBS News, las declaraciones incluían nombres, cifras, fechas y afirmaciones presentadas como hechos consumados, no como opiniones o alegaciones condicionales. En particular, la mención a un juez federal que, según Trump, estaría recibiendo transferencias bancarias de George Soros para perjudicarlo judicialmente, fue tratada como altamente sensible. Del mismo modo, la afirmación de que varios generales se habrían reunido con líderes demócratas para planear un golpe contra su eventual regreso al poder, seguida de comentarios sobre castigos máximos para los involucrados, fue considerada por analistas jurídicos como un límite entre el discurso político y la incitación a la violencia institucional. Ante este conjunto de elementos, el episodio dejó de ser interpretado solo como un incidente editorial. Comenzó a tratarse como un punto de inflexión en la relación entre la comunicación política y la responsabilidad legal, revelando las tensiones que surgen cuando el discurso traspasa ciertos límites normativos. La interrupción de la transmisión expuso, más allá del momento inmediato, un problema de fondo. ¿Hasta qué punto una emisora puede sostener la retórica de un líder político sin volverse vulnerable a los procesos judiciales? Y, en el caso contrario, ¿cuáles son los costos estratégicos de interrumpir a dicha figura en directo? Estas cuestiones, aún sin resolver, comenzaron a circular con intensidad en el debate público, y a partir de ellas, nuevos actores institucionales comenzaron a posicionarse. La repentina interrupción de la entrevista con Donald Trump por parte de Fox News no se produjo en un vacío político, ni representa un caso aislado de inestabilidad retórica. Se trata, en opinión de varios analistas institucionales, de un punto de convergencia entre dinámicas anteriormente visibles, pero rara vez articuladas de manera explícita. El historial de declaraciones incendiarias del presidente, los precedentes legales que involucran a la cadena y las recientes transformaciones en el ecosistema mediático conservador ayudan a comprender por qué este episodio surgió con tanta fuerza y por qué adquirió contornos interpretativos que extrapolan la entrevista en sí. A partir de ese momento, la atención se desplazó de la reacción inmediata a la anatomía del sistema que hizo posible este tipo de ruptura y que, en opinión de algunos observadores, la hizo inevitable. Entre los elementos contextuales más relevantes se encuentra la acumulación de litigios que involucran a Donald Trump y sus declaraciones públicas. Desde el comienzo de su trayectoria política, el presidente ha hecho del lenguaje combativo una marca de comunicación, a menudo tensando los límites entre la opinión personal y la acusación formal. Esta estrategia fue ampliamente tolerada y a veces alentada por los medios de comunicación alineados con su proyecto. Sin embargo, la decisión judicial que condenó a Fox News a pagar cientos de millones de dólares por difundir información que se sabía falsa sobre las elecciones de 2020, estableció un nuevo nivel de riesgo legal para la cadena. En ese proceso salieron a la luz comunicaciones internas entre presentadores y ejecutivos, que revelaban una clara conciencia de la inconsistencia de las afirmaciones que se estaban difundiendo. Desde entonces, la política editorial ha sido supervisada con mayor rigor por sus departamentos jurídico y financiero, e incluso los espacios tradicionalmente complacientes con la retórica de Trump han comenzado a operar con frenos más visibles. Este cambio,
creó las condiciones institucionales para que la entrevista en cuestión fuera tratada, no como un hecho retórico más, sino como un episodio de exposición intolerable. La convergencia entre el comportamiento reiterado de Trump, el historial judicial de la cadena y el escenario preelectoral de 2026 también contribuyó a aumentar el grado de tensión. En el momento en que se emitió la entrevista, Trump ya acumulaba múltiples procesos judiciales en las esferas estatal y federal, incluidas acusaciones formales que implicaban obstrucción de la justicia, uso indebido de documentos confidenciales e intento de interferencia en procesos electorales. Parte de estas acciones se encuentran en una fase avanzada, con audiencias programadas y jueces federales designados, lo que confiere a las declaraciones del presidente un potencial de repercusión legal inmediata. Cuando Trump menciona nombres específicos de jueces federales y los asocia con delitos graves como el soborno, esto no se interpreta solo como una expresión política, sino que, en ciertos círculos jurídicos, se interpreta como un posible intento de intimidación institucional o de obstrucción de la función jurisdiccional. Esta interpretación ya se había debatido en ocasiones anteriores, como cuando Trump incumplió órdenes de silencio en juicios delicados, por lo que fue multado y advertido formalmente. El hecho de que estas infracciones continuaran produciéndose, incluso bajo el riesgo de sanciones más severas, ayuda a explicar por qué los abogados de Fox reaccionaron de forma inmediata y categórica al contenido de la entrevista. Además, el campo de disputa se ha ampliado al ámbito de la comunicación estratégica y la autonomía editorial. Fox News, aunque es conocida por su alineación con la derecha política estadounidense, opera dentro de un conjunto de requisitos comerciales y normativos que la diferencian de otras plataformas alternativas, menos sujetas al escrutinio institucional. La cadena sigue respondiendo ante accionistas, organismos reguladores, contratos publicitarios y normas de cumplimiento que la obligan a mantener ciertos límites operativos. Esto significa que incluso ante la presión de la base trumpista por una lealtad incondicional, hay zonas de contención que no pueden ignorarse sin consecuencias económicas y legales. Esta realidad quedó especialmente patente en la forma en que se llevó a cabo la interrupción, sin previo aviso, con una justificación genérica y el cierre prematuro de la entrevista. La decisión de no confrontar directamente a Trump en directo, ni explicar públicamente lo que motivó la interrupción, revela un intento de gestionar simultáneamente la exposición legal y el vínculo con su audiencia. Se trata de un tenso ejercicio de contención de daños en tiempo real, que solo se hace necesario cuando se percibe un riesgo inmediato. La consecuencia más visible de esta medida fue la intensificación del debate sobre los criterios de responsabilidad de los discursos políticos en entornos de alta exposición. Los juristas que venían monitoreando la retórica de Trump identificaron en el episodio una posible violación de las normas federales, entre ellas las disposiciones que tratan de las amenazas contra los funcionarios públicos, la incitación al odio y la obstrucción de los procesos judiciales. Aunque no se ha anunciado ninguna acción inmediata, la existencia de un registro audiovisual y la difusión pública de las declaraciones aumentan la probabilidad de que el caso se utilice como referencia en otros ámbitos. Fox, por su parte, se ha convertido en blanco de críticas, tanto por haber dado espacio a declaraciones de esta naturaleza, como por no haber asumido públicamente la gravedad de lo ocurrido. Esta ambigüedad editorial, cortar el contenido sin explicarlo, generó insatisfacción entre los analistas de los medios de comunicación, que señalan la necesidad de una mayor transparencia cuando se toman decisiones de esta magnitud.
Si considera útil recibir análisis que conecten los entresijos legales, políticos y mediáticos, con claridad y responsabilidad, suscríbase para seguir en profundidad los próximos acontecimientos institucionales. El cierre inesperado de la entrevista de Donald Trump por Fox News no fue un gesto aislado, ni una anomalía desconectada del contexto político y jurídico actual. Según los observadores del funcionamiento institucional, el episodio simboliza el entrelazamiento de tendencias anteriormente perceptibles, pero rara vez expuestas de manera directa y coordinada. El uso sistemático de la retórica agresiva por parte del expresidente, los precedentes legales que presionan a la cadena y las recientes reformulaciones en el entorno de los medios conservadores constituyen capas interconectadas que explican por qué esta transmisión interrumpida se trató como algo más que un incidente puntual. El enfoque interpretativo se desplazó de la superficie del evento a los engranajes sistémicos que permitieron su eclosión y que, según algunos análisis, hicieron que tal desenlace fuera predecible. Entre los elementos más relevantes que contextualizan lo ocurrido, se encuentra la acumulación progresiva de enfrentamientos judiciales que involucran a Trump, especialmente en lo que respecta al uso del lenguaje público como instrumento de conflicto político. Desde su entrada en la escena electoral, el expresidente ha recurrido sistemáticamente a expresiones que tensan los límites de lo aceptable en el discurso institucional. Durante un largo periodo, estas posturas fueron asimiladas e incluso promovidas por sectores de la prensa alineados con su proyecto político. Sin embargo, el proceso judicial que impuso a Fox News una multa millonaria por difundir deliberadamente información falsa sobre las elecciones de 2020 alteró profundamente el grado de exposición jurídica de la cadena. En esa ocasión salieron a la luz registros internos que indicaban que los presentadores y directores tenían pleno conocimiento de la falsedad de las afirmaciones transmitidas. Desde entonces, la cadena ha adoptado mecanismos más rigurosos de control editorial, lo que ha hecho que episodios como el de la entrevista interrumpida dejen de tratarse como normales y pasen a considerarse fuentes potenciales de responsabilidad legal directa. Otro aspecto esencial para comprender la reacción de Fox es el hecho de que opera bajo regulaciones y obligaciones corporativas que no afectan en la misma medida a plataformas de comunicación menos institucionalizadas. A pesar de su línea editorial conservadora, la cadena está sujeta a cláusulas contractuales con anunciantes, vigilancia regulatoria y compromisos con inversores que exigen normas de conducta editorial más precisas. Esto la obliga a establecer una línea de contención entre la retórica política permitida y el riesgo jurídico y financiero que conlleva. En este caso concreto, al enfrentarse a una escalada verbal por parte de Trump, en la que se hicieron graves acusaciones contra miembros del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, la cadena optó por interrumpir la transmisión sin más explicaciones, señalando que se había sobrepasado un límite. La ausencia de confrontación en directo y la falta de transparencia en el momento del corte revelan un intento de evitar agravar cualquiera de las frentes, el jurídico, el político y el reputacional. Se trata de un tipo de operación de emergencia que solo se produce cuando existe una clara percepción de que la permanencia del discurso en antena puede generar consecuencias inmediatas y tangibles. Esta tensión entre los diversos compromisos institucionales ayuda a explicar por qué el episodio tuvo tanto impacto. No se trata solo de declaraciones controvertidas realizadas por un líder público, sino de un acto de campaña explícito, llevado a cabo en una cadena de proyección nacional, en el que se ataca directamente a actores centrales del Estado estadounidense.
Las referencias de Trump a traiciones y castigos definitivos dirigidas a autoridades que aún están en el ejercicio de sus funciones activan alertas de seguridad y plantean interrogantes sobre los límites de la retórica política. La respuesta de Trump a la interrupción, acusando a Fox de traición y censura, intensificó la polarización ya existente, obligando a la cadena a lidiar simultáneamente con las exigencias de su base más fiel y con las presiones de analistas jurídicos y políticos. Este enredo reveló con claridad los dilemas de un modelo de comunicación basado en alianzas tácitas y permisividad editorial, que ahora se ve obligado a operar bajo reglas más estrictas. El episodio también reabrió un debate ya latente sobre los mecanismos de responsabilización de las declaraciones políticas en contextos de amplia repercusión. Expertos en derecho constitucional señalaron que los términos utilizados por Trump durante la entrevista podrían, en teoría, constituir violaciones de las normas federales relativas a la integridad de los funcionarios públicos, la instigación de la animosidad contra las instituciones y el intento de influir en los procesos en curso. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna medida judicial concreta, la existencia de pruebas documentales en vídeo, junto con la difusión masiva del contenido, aumenta significativamente la posibilidad de que el caso sirva de referencia en el futuro. Al mismo tiempo, Fox News se ve expuesta a críticas, tanto por haber dado espacio a tales declaraciones, como por no haber adoptado una postura clara tras la interrupción. El silencio editorial ante el propio gesto de censura generó malestar en los círculos especializados en medios de comunicación y democracia, que defienden una mayor claridad en las decisiones de impacto público. Si valora los análisis que articulan los aspectos jurídicos, mediáticos y políticos con profundidad y precisión, considere seguir los próximos acontecimientos de este escenario con una mirada crítica y bien informada.